Buenas tardes. El Centro de Educación Especial de Guapiles está celebrando la Semana de la Persona Joven. Para ello, hemos preparado una serie de conferencias y charlas sobre temática de juventud y discapacidad. El día de hoy vamos a trabajar el tema vida independiente y nuestro derecho a ser autónomos con la licenciada Wendy Barrantes Jiménez. Wendy ha realizado sus estudios en Derecho y tiene 13 años de experiencia trabajando el tema de derechos humanos con personas en situación de discapacidad. Actualmente es miembro activo del Grupo de Trabajo de Discapacidad e Inclusión Social de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Exbecarios de Japón, FELACBEJA. También es miembro activo de la Red Latinoamericana de Vida Independiente, RELAVIN, y trabaja como presidenta del Centro de Vida Independiente Morfo en Pérez Celedón, pionero en este tipo de centros en el país. Sin más que decir, los dejamos con Wendy. Esperamos que disfruten esta charla. Buenas, mi nombre es Wendy Barrantes Jiménez. Soy activista por los derechos de las personas en situación de discapacidad ya 13 años y también soy funcionaria del Centro Independiente Morfo, del cual soy la presidenta actualmente. Este Centro Independiente es una asociación sin fines de lucro que trabaja específicamente todo lo referente a la filosofía de vida independiente. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la importancia precisamente del movimiento vida independiente y cómo este provee que las personas en situación de discapacidad puedan ser autónomas y por ende viene a reivindicar ese derecho a ser tratadas como personas autónomas. Para ello voy a mostrarles la siguiente presentación. Bien, como les decía, el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es un poco el movimiento de vida independiente y también cómo este viene a reivindicar los derechos de autodeterminación de las personas en situación de discapacidad y por ende de que las personas puedan ser tratadas de acuerdo a su edad cronológica. Pero vamos a iniciar preguntando, bueno, ¿qué es vida independiente? Esta filosofía de vida nació a finales del año 60 e inicio de los años 70 en Berkeley, California, principalmente para venir a reivindicar precisamente todo lo que conlleva el término de independencia. Antiguamente pensábamos que para que una persona fuera independiente tenía que tener todas sus funciones, ¿verdad? Tenía que ser una persona sin discapacidad que pudiera realizarse todo por sí mismo, poder bañarse, poder trasladarse, poder vestirse por sí mismo. Sin embargo, aquí ¿verdad? Nos surge una pregunta. Vamos a ver acá. ¿Quiénes pueden llevar vida independiente? ¿Será que solamente las personas sin discapacidad pueden llevar una vida independiente? ¿O también las personas en situación de discapacidad podrán llevar vida independiente? Bueno, la sociedad nos dice que las personas en situación de discapacidad no pueden llevar vida independiente porque no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Siempre se nos ha visto como personas como niños, ¿verdad? Ahí adelantándonos un poco el tema, como personas que están siempre dependiendo de otras y que por eso no tenemos las facultades necesarias o requeridas para poder llevar o tener una vida independiente. Sin embargo, sabemos también que si se eliminan todos aquellos factores que vienen a representar
la discapacidad, ¿verdad? Porque tenemos que recordar también que el concepto de discapacidad es un concepto que es dinámico, que viene cambiando con el tiempo. Antes se creía que la discapacidad estaba centrada en la persona, que la persona que tenía las deficiencias, en este caso sean físicas, ¿verdad? Que anda en una silla de ruedas o tiene una limitación para poder caminar, ¿verdad? O también una persona que es ciega o que es sorda, con una discapacidad o deficiencias sensoriales, no podía llevar una vida independiente, o que ahí está centrada la discapacidad, ¿verdad? Que esa persona era el problema, y por ende se les llama por eso persona o que era la persona quien tenía la discapacidad. Sin embargo, hoy sabemos, ¿verdad?, que esto no es así. Si se eliminan las barreras tanto actitudinales como físicas o del entorno, las personas en situación de discapacidad pueden ser independientes, pueden ser autónomas. Y por ende, la persona no es el problema, no es en la persona en donde se encuentra la discapacidad, sino que la discapacidad está en el entorno que presenta todas esas barreras, tanto actitudinales como físicas. Y que si se eliminan, la persona en situación de discapacidad puede obviamente ser autónomo. Porque, como les decía también, el movimiento de vida independiente o esta filosofía de vida vino a reivindicar, a reconceptualizar inclusive el término de independencia, ¿verdad? Ya hoy en día no es aquella persona que puede hacerse por sí misma todo, sino que la independencia hoy se conceptualiza desde que una persona pueda ser tomadora de decisiones, ¿verdad? Que una persona pueda ejercer su autonomía personal. Entonces, este movimiento viene a decir precisamente eso, que en la medida que una persona pueda tomar tome sus propias decisiones, puede llevar vida independiente sin que importe el grado de discapacidad que la persona presente, siempre y cuando, ¿verdad?, se tenga o cuente con los apoyos necesarios para poder ejercer este estilo de vida, y en este caso sería a través de la figura de un asistente personal. Entonces, vida independiente es precisamente eso, poder ejercer y hacer goce, ¿verdad?, pleno de lo que es mi autonomía personal. Es decir, que una persona tome sus propias decisiones y haga su propio proyecto de vida. Que si decide usar un pantalón verde con una camisa amarilla, ¿verdad?, está en todo su derecho, porque son sus decisiones, algo que generalmente a las personas en situación de discapacidad siempre se nos ha negado. Bueno, un poquito también para reconceptualizar, para hablarles un poco sobre los antecedentes internacionales de este movimiento. Como les decía, nació en Berkeley, California, a finales del año 60 y inicios de los años 70, inspirado por las luchas de los derechos civiles de las personas afrodescendientes y también por los derechos, ¿verdad?, el movimiento de las mujeres, que también estaban luchando por ejercer sus derechos civiles, liderado principalmente por el activista Ed Robert, ¿verdad? Él adquirió su discapacidad a los 15 años a través de, de la polio, y él era una persona oxígeno dependiente, pero esto no le limitó para poder luchar, ¿verdad?, por todos sus derechos. Inclusive cuando él ingresó a la universidad en Berkeley, California, él creó todo un sistema de asistencia personal, ya sea con sus compañeros o los demás estudiantes de esta universidad, para que le pudieran brindar el servicio de asistencia personal, y hoy en día es conocido como el padre de la discapacidad en Estados Unidos principalmente. También otro de los pioneros, y esta vez a nivel del país de Japón, es el señor Nakanishi-san, ¿verdad? Este señor y el señor Kadota-san viajaron a Estados Unidos, hacia California, conocieron, bueno, a
pionero en Estados Unidos, Adel Roberts, y fueron a su país aproximadamente en los años 80 y abrieron centros de vida independiente allá en Japón con todos estos lineamientos y todos estos principios que tiene esta filosofía de vida. Acá en Costa Rica, básicamente fue igual, aquí en la zona sur, desde el año 2007 hasta el 2012, se ejecutó un proyecto que se llamó Proyecto Kaloye. Su gerente era la señora Yoko Chibachi, y invitó al señor Kaota-san en el año 2008 para que viniera a conocer, bueno, este proyecto y también viniera a exponer sobre toda su experiencia en el campo de vida independiente. Y él no quedó contento con solamente hacer una visita acá a Costa Rica, sino que contactó inmediatamente a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, a JICA, para crear una serie, un curso, donde se diera un curso precisamente sobre las actividades de la vida independiente para personas en situación de discapacidad. Este curso se llevó a cabo desde el 2008 hasta el 2013. Mi persona tuvo la oportunidad de viajar en el 2009 junto a mi compañero, que se ve en la foto, Luis Hernán Cambronero, que Dios goce. Y ya para el 2010, ¿verdad? Con los demás ex becarios, decidimos abrir el primer centro de vida independiente acá en la zona sur, y escogimos precisamente Pérez Celedón porque como aquí ya se había ejecutado el proyecto Kaloye, ya las personas o los funcionarios estaban más concientizados en el tema de discapacidad. Como les decía, bueno, estas fueron unas pasantías muy importantes porque fuimos a conocer sobre esta filosofía de vida, ¿verdad? En la teoría, en la práctica. Acá en Costa Rica realmente ya se hablaba en los años 90 sobre la filosofía de vida independiente, sin embargo era todo teoría, y ya a través del proyecto Morfo en ese entonces comenzamos a ejecutar, ¿verdad? A poner en práctica esa filosofía de vida. Aquí estamos, como les decía, abrimos el primer centro de vida independiente a nivel país y también a nivel de Latinoamérica. Lo abrimos en el 2012. Estamos trabajando en ese entonces, bueno, se inició con la primera fase que fue del 2012 al 2017. ¿Verdad? Y el objetivo principal era dar a conocer que las personas en situación de discapacidad sí podemos llevar vida independiente, siempre y cuando se nos den las herramientas, y en este caso sería el servicio de asistencia personal. También otro de los objetivos era la aprobación de la ley, en ese entonces proyecto de ley 17.305, ¿verdad? Que venía a crear dos figuras muy importantes, que era la figura del asistente personal y derogar la curatela, como sucedió. Y en el 2016 logramos la aprobación de esa ley, para lo cual hicimos un recorrido de más de 283 kilómetros desde aquí, Pérez Celedón, hasta la Asamblea Legislativa. Y hoy en día, como les decía, contamos con esa ley. Gracias a esa ley también y al éxito que tuvimos en esa primera fase del Centro Independiente, ahora estamos ejecutando la segunda fase del proyecto Morfo. Y esta es desde el 2017 al 2022, ¿verdad? Y ahora lo que estamos es más trabajando en asesoría para que se puedan abrir otros centros de vida independiente, tanto acá en Costa Rica como en Latinoamérica. Bueno, el movimiento de vida independiente tiene ciertos principios muy importantes que son como nuestra columna vertebral para saber que las cosas se están haciendo bien. Uno de ellos, y el más importante, es precisamente el poder darle ese poder de decisión a las personas en situación de discapacidad, y por eso el principio es el poder elegir y poder decidir, ¿verdad? Tener, además de esa serie de opciones, poder elegir qué queremos, y ahí es donde ponemos en práctica toda nuestra capacidad de poder decidir. Además, también vivir dentro de la comunidad como lo hace cualquier persona, cualquier ciudadano de este país,
¿verdad? Aportando, teniendo un rol activo dentro de la sociedad y aportando, siendo agentes de cambio. Además, también otro principio muy importante es poder asumir riesgos, ¿verdad? Porque en mucho a nosotros, las personas en situación de discapacidad, ya sea desde nuestras familias, desde nuestro entorno, siempre se nos ha sobreprotegido, ¿verdad? Y tenemos todo el derecho de poder correr los mismos riesgos que corren cualquier persona, ¿verdad? Que sale de su casa. Tenemos los mismos riesgos como cualquier persona. Yo siempre digo que lo que debemos hacer es educar a nuestros hijos, a todos, sobre todo a las personas en situación de discapacidad también, y decirle cosas obvias como si usted se va por una calle muy oscura, muy probablemente lo van a asaltar, independientemente de si usted tenga discapacidad o no. Entonces, este principio es muy importante, sobre todo para hacer conciencia en los padres de familia, para que no limiten a sus hijos solo por el temor de que les vaya a ocurrir algo, de que les vaya a pasar algo. No, esos riesgos los tenemos todas las personas, tengamos o no la situación de discapacidad, y nosotros también tenemos el derecho de poder asumir estos riesgos y también a equivocarnos, porque no significa que seamos perfectos, porque nadie lo es. También otro de los principios es la autoayuda, ¿verdad? Desde esta filosofía de vida independiente y a través de los centros de vida independiente se trabaja lo que es el empoderamiento a las personas en situación de discapacidad. Para esto les damos un programa que se llama un programa de consejería entre pares, que es un apoyo emocional desde una persona en situación de discapacidad a otra persona en situación de discapacidad, con el objetivo de que esta persona recobre la confianza en sí misma, recobre la confianza en su entorno, en las demás personas, ¿verdad? Porque siempre han habido situaciones discriminantes que han mermado la autoestima de estas personas, de este colectivo, y a través de este programa, a través de este principio de autoayuda, podemos generar esa confianza para que esa persona pueda convertirse en un agente de cambio y pueda aportar así a la sociedad. También, obviamente, esta filosofía de vida se basa mucho, ¿verdad? Su eje principal es los derechos humanos, que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos y civiles, y también sus deberes, ¿verdad? El hecho de que tengamos una situación de discapacidad no nos exime para ejercer también nuestros deberes. Y eso es muy importante también de dar a conocer, sobre todo a las personas en situación de discapacidad. Y todos estos principios siempre apuntan a que el colectivo en situación de discapacidad sea autónomo, ¿verdad? Pueda tomar sus propias decisiones, pueda llevar una vida digna como cualquier otra persona, y pueda tomar sus decisiones, y en base a eso, como les decía, construir su propio proyecto de vida. Bueno, desde el año 2008 acá en Costa Rica hubo un hito, ¿verdad? Un antes y un después en nuestro marco jurídico. Esto porque se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, la Ley 8661, y que vino a generar un cambio, como les decía, paradigmático, porque desde esa fecha el tema de discapacidad ya no se puede seguir abordando desde el paradigma médico rehabilitador, sino que se tiene que abordar desde el modelo social de la discapacidad, es decir, desde ese modelo en donde se mira a la persona en situación de discapacidad como sujeto de derechos, y ya no más como un objeto, como una persona a la que hay que tenerle lástima. También nos viene a reafirmar precisamente que todas las personas en situación de discapacidad nacemos con igual dignidad a todas las demás personas, y tenemos por este hecho, tenemos derecho, valga la redundancia, a gozar de todos los derechos humanos, ¿verdad? Y de todos los derechos fundamentales que se reconocen a través de nuestra Constitución política. Y también esta convención, ¿verdad?, que viene a armonizar el marco jurídico interno con este instrumento jurídico internacional, viene a precisar todos los apoyos que las personas en situación de discapacidad requerimos, necesitamos, para precisamente poder ejercer
todos nuestros derechos y sobre todo el derecho a ser autónomos, el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Acá en Costa Rica, nosotros desde el Centro Morfo, cuando estábamos en la promoción de que se aprobara la ley 9379, tomamos como base también 2 artículos de esta convención, los cuales fueron el artículo 19, ¿verdad? Que tiene que ver con el derecho a vivir de forma independiente, y de hecho este artículo nos recuerda que las personas en situación de discapacidad tenemos derecho, ¿verdad? A elegir dónde vivir, en qué comunidad vivir, en qué lugar vivir, ¿verdad? Y que tenemos también derecho a que se nos dé una serie de opciones, de servicios, de apoyo para poder ejercer precisamente esa autonomía personal. El otro artículo muy importante también es el artículo 12, que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad y ser reconocido como titular de derecho, cosa que acá en Costa Rica, anterior a la ley 9379, se nos estaba totalmente violentado porque existía la figura de la curatela, y esta figura venía a representar la muerte civil de las personas en situación de discapacidad, ya que una persona a través del proceso de interdicción era declarada insana, se le nombraba un curador, y este curador venía a sustituir a la persona en situación de discapacidad, tanto así que, como les digo, era retirado esa persona de todo registro, ¿verdad? Inclusive ni siquiera podía votar, no tenía derecho a tener una cédula de identidad, era totalmente muerto civilmente, ¿verdad? Entonces vean lo grave que era esta figura, y por eso nos basamos en este artículo 12 para poder reivindicar a través de la filosofía de vida independiente la titularidad de ser reconocido como titular de derecho, ¿verdad? Las personas en situación de discapacidad, es decir, de recibir, de ejercer derechos y también deberes. Bueno, algo muy importante que tenemos que recordar, ¿verdad? Es el ciclo de independencia que se da en todas las personas. Recordemos, por ejemplo, en un niño, ¿verdad? De 0 a, qué sé yo, 6, 7 meses, ¿verdad? O incluso a 1 año, los niños todavía son muy, muy dependientes de sus padres, pero ellos siempre están en este constante aprendizaje, están queriendo descubrir el mundo, ¿verdad? Y tratando de ser cada día más independientes. Bueno, cuando ya estos niños van creciendo y son adolescentes, ¿verdad? Si tienen familias que promueven precisamente esa independencia, van a alcanzar esa independencia máxima, o ese tope de independencia, cuando sean personas adultas, ¿verdad? Ya la persona va a poder trabajar, va a poder conseguir un empleo, va a poder incluso casarse si así fuera, ¿verdad? O salir de su casa, si decide vivir fuera del núcleo familiar, en su propio apartamento, en su propia casa, y poder formar una familia, casándose o no, ¿verdad? Pero poder expresar toda esa independencia. Luego ya vemos que este ciclo va disminuyendo, por decirlo así, cuando la persona está en su etapa de vejez. Vuelve otra vez a depender de sus familiares, de sus hijos, de sus sobrinos, etcétera, ¿verdad? Y viene dándose otra vez esta dependencia. Sin embargo, ¿verdad? Para las personas en situación de discapacidad, este ciclo de independencia no se da como se da en las demás personas, porque es lineal. Generalmente, en las personas en situación de discapacidad que no están empoderadas o que están sobreprotegidas, esta independencia, este ciclo de independencia es lineal. Desde que son niños hasta que son ya personas adultas mayores, estas personas nunca pudieron experimentar su independencia, nunca pudieron en su adolescencia ir y conocer, ¿verdad? Tener la primera novia, no pudieron experimentar ese tipo de cosas, darle un aprete, ¿verdad? A la novia, todo ese tipo de cosas que han pasado cualquier adolescente de este país, les son vedadas, les son negadas a las personas en situación de discapacidad. Cuando es adulto, ¿verdad? Increíble que todavía ver personas, y como lo he visto,
jóvenes, adultos ya, sosteniendo un carrito porque su mamá todavía le está comprando un carrito o una muñeca, ¿verdad? O vestida de colita. O sea, es increíble ver qué tan marcado está la sobreprotección y la dependencia cuando se trata de personas en situación de discapacidad, cuando no se les ha promovido precisamente el ser independientes y cuando no se les ha tratado de acuerdo a su edad cronológica. Y hablando precisamente, ¿verdad? Ya en ese tema, sabemos que existen muchos estereotipos, muchas etiquetas que se nos dan al colectivo en situación de discapacidad, desde que no somos productivos en el ámbito laboral, de que damos lástima o somos eternos niños, ¿verdad? Y es precisamente el infantilizar a las personas en situación de discapacidad, un estigma más bastante negativo, porque viene a limitar mucho a las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Es algo que la sociedad lo ve como natural, ver a una persona en situación de discapacidad, verlo como un niño, verlo como un angelito inclusive, ¿verdad? Y se le sigue, con este tipo de actitudes, se siguen perpetuando, como les decía, estereotipos negativos, ¿verdad? A la persona, al niño o a la niña, o al joven o al adulto, ¿verdad? En situación de discapacidad. Y bueno, a raíz de este estigma, ¿verdad? Se tiene la creencia de que es que las personas en situación de discapacidad son atrasadas. Y en realidad no es que sean personas atrasadas o que sean personas que no saben conducirse o no saben tener una buena conducta, sino es porque precisamente se les trata toda su vida, sus familiares los trataron como, como un niño. Acá la autora del libro Discapacidad, la discapacidad es natural, usemos el sentido común, ¿verdad? Ella nos habla, precisamente nos da una serie de casos o nos dice que los niños sin discapacidad, los niños, y yo no solamente niños, sino los jóvenes, cualquier persona en situación de discapacidad, también puede enfrentar diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Es muy común, bueno, ver un niño de 10 años, nos dice ella, que no está etiquetado, que puede leer como un niño de 13 años o un niño o un joven jugar como uno de 16, ¿verdad? Y comportarse también como uno de 8 años, y esto se considera, como les decía, la sociedad lo considera como algo, entre comillas, normal. También nos dice esta autora que hay adultos, ¿verdad?, sin discapacidad, y ella pone el ejemplo como ella, que a la edad de 52 años se comporta en algunas ocasiones como una niña de 10 años, o más de 20, 80, dependiendo, ¿verdad?, lo que ella quiera, o lo que quiera lograr, ¿verdad?, se ajusta en esas edades que no le corresponden, ¿verdad? Pero nadie, ¿verdad?, la coloca en este caso en una edad funcional o del desarrollo, ¿verdad? No la tratan de acuerdo a eso, sino que la siguen tratando de acuerdo a su edad cronológica, independientemente de lo que ella haga o deje de hacer. Y ella nos cuestiona, ¿verdad? Acá nos comienza a cuestionar por qué entonces lo que hacemos, por qué entonces se hace esto con las personas en situación de discapacidad. Y es aquí donde debemos de reflexionar que muchas veces muchos docentes, o doctores, médicos, tratan de calificar, ¿verdad? O de estereotipar o encasillar a un niño o niña en situación de discapacidad y decir, bueno, él se comporta como tiene la edad, tiene 10 años, pero se comporta, o su edad de desarrollo funcional es un niño de 3, y lo siguen tratando como un niño de 3. Y esto es algo totalmente nocivo para este niño, ¿verdad? Porque realmente no se le está tratando como debería de ser, se le está, ya desde ahí se le está irrespetando, y esto trae consecuencias muy negativas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Se le califica como personas malcriadas o violentas, cuando esto no es así, sino que se ve ocasionado porque son personas que no han recibido una educación como tal, porque sus papás, y hablemoslo claro, sus papás en muchas ocasiones los alcahuetean, ¿verdad? Le alcahuetean el berrinche que hizo el chiquito o la chiquita con discapacidad, porque pobrecito, hay que tratarlo así, pobrecito, ¿verdad? Ahí va otro estereotipo. También, como les decía anteriormente, somos calificados como angelitos,
y, ¿verdad? Caídos del cielo, y yo siempre digo, los angelitos caídos del cielo son demonios, entonces tengamos cuidado con eso, de no estar también calificando a las personas, quitándoles su derecho también, inclusive a la sexualidad, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí me faltó eso, creer que no somos personas sexuadas, ¿verdad? Porque precisamente se nos sigue infantilizando, también se cree que somos personas torpes, ¿verdad? Atrasadas, que no aprendemos, y es precisamente porque se nos sigue tratando como un niño, hablándonos inclusive como un niño, en ocasiones madres de familia que le dicen a su bebé o siguen hablándole inclusive ¿verdad? A estas personas en situación de discapacidad como si fueran bebés, y ustedes pueden ver la foto ahí, el general, donde la escena típica donde viene alguien y nos agarra el cachete y nos dice, ¡ay, qué chiquita más linda! ¿Verdad? Creo que esto, y pueden ver la expresión de la cara de la muchacha, que se ve que ya es una joven, y, y es la misma indignación que nos provoca cada vez que alguien nos ha hecho esto, ¿verdad? Generalmente son familiares, y de ahí la importancia que los padres, madres de familia, ¿verdad? Los familiares en general traten a los hijos de acuerdo a la edad cronológica, ¿verdad? De acuerdo a la edad que ellos tienen, y no los encasillen a una tal edad funcional o de desarrollo, porque todo el daño que les está ocasionando a estas personas. También se cree, ¿verdad? Otra de los perjuicios es decir que como nunca va a crecer, siempre va a estar sometido a protección. Y esa protección no está mal, ¿verdad? No está mal que como padres, como madres, como familiares queramos querer lo mejor y proteger a nuestros hijos, tengan o no tengan discapacidad. Pero lo malo es cuando esa opinión conlleva ya sobreprotección, ¿verdad? Y limitamos a esas personas, no los dejamos ser. Y se le causa, como les decía, un daño porque esta persona realmente no se está preparando para el futuro. Si faltara ese papá o esa mamá falta, no los estamos preparando realmente porque no se están desarrollando las habilidades que esa persona trae consigo, independientemente del tipo de discapacidad que tenga. Si a una persona ¿verdad? Se le estimula, se le apoya, ¿verdad? Ahora la ley 7600 también en nuestra legislación lo permite, lo que son modificaciones curriculares para que esas personas puedan también desarrollar todas sus habilidades y destrezas, ¿verdad? Y puedan también ser educadas. Y bueno, todo este tipo de frases y estereotipos lo que vienen a hacer es reforzar la discriminación y la segregación que se sigue haciendo a las personas en situación de discapacidad. Por eso, y bueno, imagínense una persona de 40 años siendo tratada como un niño de 7, a la que todavía se le sigue dando un carrito, como les decía, o un juguete, o todavía se le sigue tratando como un niño y se le sigue hablando como un niño, ¿verdad? Nosotros hemos visto acá también en el Centro Morfo personas totalmente con capacidades cognitivas buenas, ¿verdad? Funcionales, siendo tratadas como un niño, y esto genera frustración, genera depresión, inclusive en algunos casos a nuestros hijos, a estas personas, y como les decía, lo más importante, no se está preparando a estas personas. Conozco a un muchacho, él tiene síndrome de Down. Cuando yo lo conocí, bueno, ya era una persona independiente, sin embargo, previo a eso, antes de que yo lo conociera, Mariano vivía con su mamá. Y esta señora lo sobreprotegía tanto que inclusive hasta dormía con él y lo trataba como un bebé, le daba hasta de comer, ¿verdad? Mariano no sabía ni siquiera comer por sí mismo. Pero la mamá, lamentablemente, por estas cosas de la vida, murió. Y Mariano quedó totalmente depresivo porque ya no sabía qué hacer, porque su mamá no le enseñó ni a ponerse la ropa, nada, ¿verdad? Lo trató como un niño, y ni siquiera cosas básicas. Bueno, la mamá murió, tuvo la suerte, la bendición de que su cuñada es una señora, una psicóloga, que vio la importancia, ¿verdad?, de seguir apoyando a Mariano, pero enseñarle a ser independiente. Y bueno, a través de una serie de tareas que ella le fue poniendo poco a poco, ¿verdad?, Mariano comenzó a recuperar
¿verdad? Su vida prácticamente, y a tal grado que ya, ya podía funcionar como la persona de la edad que era, ¿verdad? Y bueno, para cuando yo lo conocí, esta persona vivía ya inclusive en su apartamento solo, ¿verdad? Pudiendo barrer, limpiar, hacer las actividades de aseo, ¿verdad? En su casa, domésticas. Y de ahí la importancia, como les decía, porque no sabemos si el día de mañana vamos o no, o vamos o no a faltar, ¿verdad? Tenemos que dejar hijos preparados, independientemente si estos tienen la situación de discapacidad o no. Se tiende a tener el error de que es una persona en situación de discapacidad y a sobreprotegerlo, a no enseñarle nada, a veces ni a mandarlo a la escuela. Bueno, gracias a Dios hoy en día en eso se ha avanzado mucho, ¿verdad? Falta mucho acá en Costa Rica para lograr una verdadera educación inclusiva, pero por lo menos los padres ya se preocupan más y tienen que seguir preocupándose más y sobre todo estar alertas de que el docente, la docente, no vaya a encasillar a su hijo en una edad de desarrollo, ¿verdad? Sino que realmente lo traten de acuerdo a su edad cronológica y que solo si requiere algún apoyo, se le haga una adecuación curricular como se le haría a cualquier persona, ¿verdad? Y eso sería parte de los ajustes razonables que también garantiza la convención. Y ya para ir terminando, una pequeña reflexión sería construyamos, ¿verdad? Es el llamado que les hago en este día, también de la autora Cathy Snow, y ella nos dice lo siguiente: eliminemos el concepto de la edad funcional o de la etapa del desarrollo. Tratemos a los individuos con discapacidad con el respeto y la dignidad que han ganado por los años que llevan viviendo en esta tierra, es decir, por su edad cronológica. En la foto les quise poner, bueno, puse dos fotos, una la tomé de internet y que tiene que ver con un muchacho con discapacidad cognitiva, la otra, la muchacha, su esposa, tiene una discapacidad, bueno, es ¿verdad? Una persona con síndrome de Down. Su hija nació sin ningún tipo de discapacidad, pero ustedes creen que si sus padres o los familiares, ¿verdad? Que las personas que tenían su entorno los hubieran infantilizado, los hubieran tratado no de acuerdo a esa edad, estas personas el día de hoy estarían disfrutando de una familia. Yo creo que no, ¿verdad? Y no se vale truncar, varar el proyecto de vida que algunas personas puedan tener solamente por el concepto que nosotros tengamos acerca o los prejuicios que tengamos acerca de las personas en situación de discapacidad. También la otra foto corresponde a dos compañeros, ¿verdad? De acá de Pérez de León, y Giselle y Minor. Ellos están casados ya hace más de, creo que para 10 años, ¿verdad? De estar casados. Igual los dos son personas en situación de discapacidad física. Lo mismo, ¿verdad? Sus familiares no los limitaron en ese sentido. Ellos pudieron ejercer plenamente su derecho a tener una familia, su derecho a la sexualidad, pero precisamente por eso, porque fueron tratadas de acuerdo a la edad que ellos representan o tienen, a ser tratadas como personas autónomas con capacidad de decisión y poder construir su proyecto de vida. Entonces, ese sería mi mensaje el día de hoy para todos los y las personas que me estén escuchando. Agradecer a la compañera Leslie, ¿verdad?, por este espacio y esperando también que no sigamos reproduciendo conceptos erróneos hacia las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? El concepto o la discapacidad es un imaginario que se ha construido, es una construcción social, mucho depende de las actitudes, ¿verdad? De ese factor actitudinal, y por eso les pido el día de hoy que seamos agentes de cambio, tratando el primer respeto, ¿verdad? O la primera forma en que nosotros damos a conocer el respeto hacia las personas en situación de discapacidad es precisamente tratándolas de acuerdo a su edad, ¿verdad? Que requiere algún apoyo, pues démosle ese apoyo, ¿verdad? Pero también, como decía la autora ahí, y vuelvo a enfatizar, usemos el sentido común, porque las personas sin discapacidad o que no están en situación de discapacidad muchas veces tampoco se comportan de acuerdo a esa edad, pero nadie les cuestiona,
nadie les dice nada. Entonces tampoco hagamos eso con las personas o no encasillemos entonces a las personas en situación de discapacidad solo por esto. Muchas gracias, espero que sea productivo, que sea de provecho para ustedes. A continuación presentaremos un video de la Semana de la Persona Joven con Discapacidad. Agradecemos a la licenciada Wendy Barrantes Jiménez por su participación en la Semana de la Persona Joven. El día de mañana tendremos el cierre y tendremos una entrevista con el joven Brian Badilla Dover, hermano de nuestra compañera Leslie de cuarto ciclo de M. Así también tendremos un video para finalizar del cuarto ciclo de M. Muchas gracias y los esperamos mañana.